Hola, en este video vamos a estudiar el concepto de derivadas sucesivas. Sabemos que f' es la derivada de f, ¿no? la primera derivada. Si nosotros deriváramos esta función llamada f', que es otra función y se puede derivar con las reglas que conocemos, conseguiríamos lo que se llama f segunda, es una f con dos comillas. Es la derivada de f'. Si deriváramos la f segunda, entonces tendríamos la f tercera. Y así sucesivamente. Si deriváramos la f tercera, obtendríamos f cuarta. Un comentario interesante es que cuando ya son más de 3 comillas, no se siguen poniendo comillas, sino que se puede escribir en números romanos. A medida que uno avanza, puede conseguir f quinta, f sexta, f séptima y derivar todas las veces que uno quiera o que uno necesite. En general, cuando la derivada es de orden muy grande, por ejemplo el 98, que inclusive escribirlo en números romanos es bastante molesto, se puede usar esta otra forma de escribirlo, esta notación que al orden de la derivada se lo escribe entre paréntesis como si fuera un exponente. Por ejemplo, en el caso de la f cuarta, tendríamos así, f y la derivada 4 entre paréntesis. Bien, veamos un ejercicio. Dice que hallemos f', f segunda, f tercera, f cuarta y f 37 para las siguientes funciones. Nuestro primer ejemplo es una función polinómica de grado 2, en particular es una función cuadrática. Cuando la queremos derivar con las reglas de derivada, sabemos que hay que bajar el 2, multiplicarlo por el 3, por eso queda el 6, la x restarle 1 al exponente, nos queda la 1, 7 por x, dejamos el 7 y la derivada de x es un 1, y la de 5 es 0. Así que esta es la derivada de la primera función. Nos piden también f segunda, así que derivamos f'. f segunda es la derivada de f'. La derivada de una función lineal siempre es la pendiente. F tercera es la derivada del 6. 6 es el primer renglón de la tabla de derivadas. Una función constante, su derivada vale 0. F cuarta es la derivada de 0. 0 es una función constante, así que su derivada es 0 de nuevo. De forma que podemos observar que de aquí en adelante todas las derivadas van a ser 0, inclusive la f37 que nos están pidiendo. ¿Será que siempre se anulan todas las derivadas? ¿Todas las funciones llega a un punto que se acaban? Bueno, veamos otro ejemplo a ver si podemos contestar esa pregunta. La función exponencial de base e a la x. Si yo la derivo, f' me da e a la x. Si vuelvo a derivar f', la regla de la derivada de e a la x dice que da e a la x. Empezamos a sospechar que esta función siempre va a dar e a la x cuando la derivo, o sea, nunca se me va a anular, ¿no? Esta es una función que tiene infinitas derivadas, todas las que quieras, y todas son iguales. La derivada enésima para cualquier n es e a la x. Veamos otro ejemplo que es bastante interesante, el de la función seno de x. Seno de x, cuando lo derivamos, como está en la tabla, sabemos que su derivada se llama f' y la derivada del seno es coseno. Si yo derivo f', consigo f segunda, y está en la tabla, la derivada del coseno es menos seno. Cuando quiero derivar f segunda, voy a conseguir f tercera. Para conseguir f tercera, menos seno no está en la tabla de derivadas, entonces aplicamos la regla de constante por función. Dejo la constante, este menos que representa un menos 1, y derivo la función seno, cuya derivada es coseno. Así que la f tercera es menos coseno de x. F cuarta es la derivada de f tercera, la que sigue, ¿no? La que nos falta calcular. Dejo el menos y derivo el coseno. Como el coseno derivado da menos seno, la f cuarta nos queda menos menos seno, pero menos por menos no da más. O sea que la f cuarta en realidad es seno de x positivo. Coincide con la primera función que tenía al principio. Su derivada, la f quinta, va a ser coseno, la f sexta va a ser menos seno, ¿no? Es como que se repite este ciclo. Las primeras 4 de este bloquecito forman como un bloque que se repite infinitamente. Bueno, nosotros nos piden la f37. Lo que sabemos entonces es que va a ser una de estas 4, lo que no sabemos bien es cuál de ellas es. Una estrategia para calcularla es pensar, por ejemplo, la función seno en qué lugares aparece. Aparece, digamos, en esta primera función que no tiene derivada, sería como la derivada 0. Aparece en la f4, ese es el siguiente lugar. Cada 4 va a aparecer la función seno, ¿no? O sea, va a aparecer el seno, el coseno menos coseno, y otra vez seno.
Entonces cada 4 se va a repetir, el siguiente lugar donde aparece va a ser en la derivada 8. Y así sucesivamente, en la 12, en la 16, en la 20, en la 24, en la 28, en la 32, en la 36, ¿no? Las de la tabla del 4 estoy mencionando. Y entonces, si la derivada 36 es seno, su derivada, la f37, sería coseno de x. Bien, veamos un ejemplo un poquito más complicado. Supongamos que tenemos esta función. La función compuesta, logaritmo natural de 3x más 5. Al ser una función compuesta, para derivar vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena para una función dice, es una función logaritmo, 1 sobre lo que tiene adentro multiplicado por la derivada de lo de adentro. Esa es la regla de la cadena. A efectos de calcular la f segunda, si yo a f' lo escribo así, es bastante molesto porque acá hay una división. La regla de la división sabemos que no es muy amigable. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esta función antes de derivarla. En el mismo renglón voy a reescribirla. El 3 que está multiplicando atrás lo voy a escribir adelante por una cuestión de costumbre. Se suele hacer eso, las constantes multiplicando, escribirlas al principio de la función. Y después 1 sobre 3x más 5 lo reescribo como 3x más 5 a la menos 1. Antes tenía una división, tendría que haber usado la regla del cociente, y ahora tengo una composición, entonces voy a usar la regla de la cadena. No es que haya mejorado notablemente, pero la regla de la cadena es un poco más amigable que la regla del cociente. Entonces vamos a derivar esta función, la f'. La constante que está multiplicando no se deriva, así que esa constante la dejamos. Después bajo el exponente, el nuevo exponente es el que tenía menos 1, o sea que me queda menos 2, y después se multiplica por la derivada de lo de adentro, que es 3. Otra vez, para calcular f tercera voy a acomodar la derivada segunda, o sea, juntar todas las constantes que están multiplicando y ponerlas al principio. O sea, el 3, el menos 1 y este otro 3, los juntamos y nos da menos 9 por 3x más 5 a la menos 2. Calculemos f tercera. Dejamos el menos 9, bajamos el menos 2. El nuevo exponente es menos 3. Y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Nuevamente podemos juntar los coeficientes numéricos. Menos 9 por menos 2 por 3. Menos por menos da más. 9 por 2 es 18, por 3, 54. Nos da 54 por 3x más 5 a la menos 3. Bueno, podríamos seguir hasta conseguir la f37. No es la idea en este caso, porque la verdad es que cada vez son más feas las derivadas. Dependiendo de la fórmula original, las derivadas sucesivas, la f', la f segunda, la f tercera, la f cuarta y así, se ponen cada vez más complicadas. La idea es que vean más o menos cuál es la estrategia para ir derivando. Que muchas veces conviene acomodar antes de volver a derivar. ¿Para qué sirven entonces las derivadas sucesivas? Bueno, la aplicación física más rápida, más común de estas derivadas es la siguiente. Se piensa que tenemos en el eje X un móvil que se está moviendo en cualquiera de las direcciones, hacia adelante o hacia atrás. Y entonces, en física, en generalmente los libros, uno puede observar lo siguiente, que a la función que describe el movimiento, que te dice dónde está este móvil, dependiendo del momento en que estás mirándolo, se la llama x de t, ¿sí? La función que determina la posición del móvil en el instante t. Se llama x porque esta línea que tenemos acá, sobre la cual se mueve el móvil, se entiende como que fuera el eje x, ¿sí? Y dt es la variable independiente porque representa el tiempo, entonces en general se usa la variable t. Se dice que es la posición en el eje x en el instante t del móvil. Cuando uno analiza esta función y lo que quiere ver es cómo varía la posición, ¿no? Si el móvil fue para adelante o fue para atrás, y en cuánto tiempo, y cuánto le lleva a ir hacia adelante, y si siempre se mueve proporcionalmente, ¿no? En un segundo una cierta cantidad y en 2 segundos el doble, o si va cambiando, la variación de la posición, cuando uno la analiza, lo que consigue es la derivada. Cuando uno deriva la función, esa función derivada determina la variación de la posición. Bueno, del móvil en instante t. La variación de la posición, analizar cómo varía la posición a través del tiempo, es lo que se llama la velocidad del móvil. Así que esta función x' es también la velocidad del móvil en función del tiempo.
Si uno calcula la derivada segunda sería entonces la variación de la velocidad. Si yo quiero ver cómo varía la velocidad, bueno, la velocidad cambia si vos acelerás o frenás. O sea que la derivada segunda nos da la aceleración del móvil en el instante t. Si está acelerando o está frenando, te va a decir cómo cambia la velocidad. Bueno, estos conceptos se suelen utilizar en los problemas que son de aplicación física. En la práctica hay algunos, y a medida que entren en materias más avanzadas de física, estos conceptos van a aparecer así de simples y en su versión un poco más compleja, que es para casos, bueno, justamente más complejos, donde hay varios ejes o bueno, alguna otra condición. Bueno, esto fue todo en este video, espero que se haya entendido y si no, nos vemos en el próximo video o pueden como siempre consultar en la clase o en el foro. Saludos.